Hermanos, Pablo tenía esta certeza. Filipenses 1. Filipenses capítulo 1, por favor. Dice en el verso 21, Filipenses 1, 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos otros podemos decir lo mismo, hermanos? No es tan sencillo, ¿verdad? Sí, ciertamente, si morimos, vamos con Cristo. Pero ¿quién se quiere morir? Le vuelvo a repetir. Los valientes que dicen, me quiero morir, son los primeros que corren cuando hay peligro, ¿verdad? Cuando están enfermos, yo no me quiero morir. No que te querías morir. No que no le tenías miedo a la muerte, ¿verdad? Cuando ya estás viendo la muerte ahí en tu puerta de tu habitación, ¿verdad? Al pie de tu cama, ahí así dices, no quiero morirme, ¿verdad? No, hermano, no es tan sencillo. Pero todos tenemos que pasar por ese proceso. Pero Pablo decía, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Y ahí se le presentaba a él, ¿verdad? Esa cuestión de, ¿qué hago? ¿Qué escojo, verdad? Versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo, muchísimo mejor. Y por supuesto, hermanos, que es mejor, pero a veces estamos tan enamorados de la vida, del mundo, que quisiéramos seguir aquí, aunque con todo lo que estamos viviendo, ¿verdad? Pues ya algunos nos queremos ir. Pablo dice, estoy en estrecho, es decir, estoy ahí donde no sé ni qué decidir. Lo que sí vemos, hermanos, es que Pablo tenía mucha seguridad respecto a este asunto. Y por eso él escribe, hermanos, y nos dice ahí en Primera a Tesalonicenses, capítulo 4, hermanos. Capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, es decir, así como nosotros no lo ignoramos, tampoco queremos, hermanos, que ustedes ignoren acerca de los que duermen, acerca de los que ya han muerto. El propósito entonces es aclarar, hermanos, y quitar la ignorancia de los creyentes. Y vamos a ver ahí, hermanos, que este asunto es un proceso que va a suceder en un parpadeo. En una fracción, hermano, de milésimas de segundos va a suceder. Mire, versículo 16, leamos. Estamos ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Lea conmigo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí vemos, hermanos, cómo lo primero que vemos es que lo primero que va a suceder en este evento, hermanos, es que sonará la trompeta. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Cuando llegue el momento, hermanos, y se cumpla Romanos 11, el último de las personas que va a ser convertida a Cristo, el último creyente salvado, hermanos, se completa el número. En ese momento sonará la trompeta. Uno va a decir, mejor no voy a evangelizar, ¿qué tal si yo me gano al último, verdad? Y ni me he casado, ni he amado, ni he tenido hijos, ni me han amado, ¿verdad? Porque nadie me quiere. Sí, los jóvenes, porque nosotros no, al contrario, ¿verdad? Yo quiero ver a los adultos viniendo a evangelizar para que ya Cristo venga. A ver si es cierto. Pero dice ahí, hermanos, que va a sonar la trompeta. Y qué ignorancia, hermanos, de aquellos que por todo el mundo dicen, es que se oyó una trompeta acá, se oyó una trompeta. Ya las trompetas de Apocalipsis están sonando. Esta trompeta nadie la va a oír, hermanos, más que aquellos que están sellados y que son parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo.
los creyentes salvos, hermanos, en Jesucristo. Amén. Y los que están muertos en Cristo, es decir, los creyentes que murieron con Cristo en su corazón, van a ser resucitados. Ellos van a escuchar, hermano, la trompeta. Y enseguida después, dice ahí el versículo 14, hermanos, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Mire, suena la trompeta. Y entonces Jesús desciende en ese momento cuando la trompeta suena. ¿Y qué sucede? Los que durmieron en él, los creyentes que ya habían muerto, vienen con él, hermanos, porque la Biblia nos enseña que todo creyente que muere, que fallece en este momento, hermanos, su cuerpo vuelve a la tierra, su cuerpo va a la tierra, si es que lo sepultan o lo creman o como sea, hermanos, su cuerpo se desintegra. Pero el alma, la persona que habita en el cuerpo, continúa viva, hermanos, después de la muerte. No hay tal doctrina del alma dormida como lo enseñan algunos grupos. Porque Daniel capítulo 9 y otros pasajes, hermanos, donde no habla del alma que duerme. Porque muchos dicen el hombre muere y ahí se acabó todo. Los muertos no saben nada, dice Eclesiastés. No, hermanos, el cuerpo es el que duerme, el cuerpo es el que queda en la tierra. El alma va a la presencia de Dios en algún lugar en el cielo. Anteriormente estaba en el paraíso, probablemente en el centro de la tierra, junto a la antesala del infierno. Pero hoy día, hermanos, Cristo llevó, dice, cautiva la cautividad. Y está allá, ese lugar, en la presencia de Dios, en algún lugar del cielo también. Entonces cuando Cristo venga, la trompeta suena y Cristo venga, los muertos en Cristo vendrán, dice el versículo 14. Así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces vienen los creyentes que están en el cielo, vienen con Jesús, hermanos. ¿Por qué vienen? Porque van a levantarse sus cuerpos físicos de donde estén, para unirse una vez al alma, hermanos, ya en un cuerpo glorificado. Por eso dice ahí en el versículo, déjeme si lo encuentro. Bueno, ahorita lo leemos. Suena la trompeta, desciende Jesús con los que murieron en él. Número 3, los cuerpos de los muertos en Cristo resucitarán para unirse una vez más a su alma. Versículo 16, al final del versículo 16, dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, es decir, los cuerpos de los que murieron en Cristo, resucitarán, ¿qué? Primero. Los muertos, hermanos, que están ahí en el sepulcro, van a levantarse en sus tumbas. Los muertos en Cristo, acuérdense, son creyentes, ¿verdad? No estamos hablando aquí de los que no creyeron. Ellos no van a resucitar y ahorita lo vamos a ver. Entonces los muertos en Cristo resucitan primero, se unen a su cuerpo y entonces ellos obtienen su cuerpo glorificado. Al mismo tiempo, los que estén vivos, Pablo tenía la esperanza de estar vivo, aunque hermanos, también nosotros. Pero los que estén vivos en ese momento, sus cuerpos serán transformados en un cuerpo glorificado. ¿Cómo será esto? No lo sabemos, hermanos. Pero donde esté usted, si está trabajando, si está en la iglesia, si está por allá haciendo algo, ¿verdad? En donde usted esté y suene la trompeta, usted será en ese momento transformado. Ya los muertos habrán resucitado en Cristo y entonces juntos, unidos, dice ahí, hermanos, en el versículo siguiente, versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que ya resucitaron en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. No significa que ahí quedaremos en las nubes, sino que ya nos uniremos a Cristo y no nos separaremos nunca jamás de Él. Los creyentes entonces, hermanos, que vivos serán transformados y serán llevados. La palabra arrebatado, hermanos, significa apoderarse de. Incluye cierta rapidez, incluye cierta violencia. Es decir, va a suceder, hermanos, en un parpadeo.
Primera a los Corintios 15. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 50. Hermanos, dice la Escritura hasta el verso 54. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. El cuerpo mortal como lo tenemos precisamente, aunque ya somos salvos, no puede entrar, hermanos, a la gloria de Dios, porque está corrompido por el pecado. Así que la corrupción, dice, no hereda la incorrupción. Verso 51, léanlo. No todos los creyentes van a morir, pero todos, muertos y vivos, serán transformados. Versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Hermanos, aquí Pablo, al escribir esto, está tratando de que nosotros no ignoremos el asunto de los muertos. Está tratando de quitar, y ese es el propósito. Regrese ahí a la carta de Pablo a los Tesalonicenses 4:13. Por eso dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. No queremos, Pablo y sus compañeros de misiones, Pablo y todos aquellos que estaban con él, dice él, no queremos que ustedes ignoren acerca de los que durmieron, acerca de los muertos. Y va a hablarnos, hermanos, acerca de los que murieron con Cristo. Pero también tenemos que verlo, aquellos que mueren sin Cristo. Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. Mire, aquellos. Ahora vamos a hablar no de los creyentes, sino de los que no son creyentes y ya murieron. Versículo 5, ¿qué dice, hermanos? Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los otros muertos, ¿a qué se refiere? Aquellos que murieron, hermanos, sin Cristo en su corazón. Ellos quedarán en la tumba. Esto es triste, hermanos. Quedarán en la tumba. Es triste porque no van a resucitar cuando Cristo venga y los creyentes sean resucitados. Sin embargo, hermanos, después del milenio, dice ahí en el versículo 5, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Hasta los 1000 años, después del milenio, del reino milenial de nuestro Señor Jesucristo, hasta ahí serán resucitados, hermanos, pero solo para ser juzgados en el juicio del trono blanco y ser lanzados a la condenación eterna del lago de fuego. Versículo 7, hermanos, dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Ahora vaya al versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Después del milenio, dice, vi un gran trono blanco, y ahí al que estaba sentado en él, de delante del cual, dice, huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Por qué? Porque ahí se cumple, hermanos, las palabras del apóstol Pedro en su segunda carta. Los elementos ardiendo serán deshechos. No hay lugar ya para los que van a resucitar en esta tierra. Porque también nosotros seremos trasladados, iremos con Cristo a presenciar el juicio del gran trono blanco. Entonces ya no habrá tierra, no se halló lugar. ¿Sí nota usted el pasaje, hermanos? No se halló, no se encontró lugar para ellos. Ahora, versículo 12, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Ya no están en la tierra. Están allá en el cielo, en algún lugar, delante de ese trono blanco, hermanos. Dice, grandes y pequeños, los muertos. Le llama muertos, aunque han resucitado. ¿Por qué? Porque están muertos sin Cristo.
Porque espiritualmente, hermanos, están muertos, aunque en ese momento hayan resucitado. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y dice, y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros según sus obras, porque ellos no pueden ser juzgados como nosotros lo seremos, hermanos, porque no son salvos. El mar entregó los muertos que había en él. La muerte, dice, y el Hades entregaron los muertos que habían ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados. Ya no habrá más muerte. Se acabará la muerte, hermanos. Los seguidores y adoradores de la muerte irán junto con la muerte y con el Hades al infierno. Lo siento, porque están poniendo su esperanza en algo que no sirve para nada. Con todo y muerte, y con todos los tatuajes, y con todos los insertos en sus cuerpos, se van a ir al infierno, porque esto es lo que dice Dios, no nosotros. El mar, dice ahí, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito, todos esos que resucitaron después del milenio, que murieron sin Cristo por rechazarlo, dice, fueron lanzados, fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, es triste, pero aquellos que murieron sin Cristo, aún nuestros familiares que partieron ya con el Señor, que partieron ya, digo, de este mundo, y se fueron sin Cristo, sin el Señor en sus corazones, no van a resucitar, se van a quedar en la tumba. Hasta después del milenio, solamente serán resucitados para ser juzgados y lanzados al lago de fuego. Ellos están condenados por la eternidad y no hay ninguna posibilidad, hermanos. No hay ninguna posibilidad ni ninguna oportunidad de salir de ese lugar. No existe el tal purgatorio. Es una mentira, una falsa doctrina que no se halla en la Escritura. Vaya ahí a Lucas, por favor, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, hermanos, por favor. No hay salida. Una vez que mueren sin Cristo, entran a esa antesala del infierno y no hay marcha atrás, no hay forma de volver, no hay manera de sacarlos y ayudarlos a salir, no hay nada que puedas hacer en este mundo, ni más misa, ni más bautismos, ¿verdad? Por los muertos. Todo es en vano porque ellos no podrán salir de ahí, hermanos, solamente serán juzgados y lanzados a un lugar peor del que ya están. Lucas 16, ya lo tienen. Dice versículo 26, por favor. Si alguno viene a mí. A ver, no sé. El aire me cambió la hoja, hermanos. Dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. No hay forma de salir. Ahí estaba este hombre rico que había muerto sin Cristo en su corazón y le decía, Abraham, dame oportunidad, pero Abraham le dice, mira, no hay. Tuviste tu tiempo, tuviste tus bienes, tuviste la oportunidad. Se te acabó, lo siento mucho, no puedo hacer nada. Y el hombre le decía, hermanos, le pedía una oportunidad. ¿Pero qué sucedió? No se puede. ¿Por qué? No hay oportunidades. Dice el verso siguiente, hermanos, 27. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Si Abraham no puede venir aquí, no tenemos tiempo para Dios. Entonces, hermanos, los muertos sin Cristo, no van a resucitar hasta después del milenio. Y van a resucitar solamente para ser lanzados al lago de fuego porque están condenados por no haber aceptado a Jesucristo como su Salvador. Entonces, no hay opción para los que murieron. Por eso es importante que hoy en día, hermanos, mientras estemos vivos, no dejemos de insistirle a aquellos que amamos principalmente, pero también a aquellos que no, aunque no les conocemos, hermanos, porque la palabra de Dios dice que debemos ser testigos a toda criatura, en Marcos capítulo 16, versículo 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aunque te caiga mal,
Debes de testificarla aunque sea una vez. ¿Por qué? Porque no van a poder tener oportunidad, hermanos. La oportunidad es hoy. Es en vida, hermanos. Regresamos ahí a la carta de Pablo, hermanos, rápidamente. De todas maneras están frescos, ¿verdad? Hoy durmieron una hora más. Y aparte ya desayunaron. Soy el que está ya con hambre aquí. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. El propósito de Pablo, quitar la ignorancia, hermanos, y erradicarla, disiparla completamente de nuestra mente y de nuestro corazón. En segundo lugar, hermanos, dice, para que no os entristezcáis como los otros. Si están ahí en el capítulo 4, versículo 13. Para que no os entristezcáis como los otros. Hermanos, primero dijimos erradicar, quitar la ignorancia. Segundo, hermanos, evitar la tristeza como los que no son creyentes. El propósito de Pablo, hermanos, es que dejemos de ser ignorantes en cuanto a la muerte. Y segundo lugar, hermanos, quiere evitarnos la tristeza como los que no son creyentes. Los otros, hay muchas referencias en la Biblia, hermanos, donde nos dice que los otros se refiere no a otros creyentes, sino a aquellos que no son creyentes. Ahora Pablo aquí, hermano, mire, quiero decirle esto. Pablo no está prohibiendo que usted se entristezca cuando fallece un familiar. Pablo no está prohibiendo, porque esto es parte natural. Mira, vamos a ver los pasajes. Filipenses capítulo 2, hermano, rápidamente. Filipenses capítulo 2. Dios creó seres emocionales. Tú y yo tenemos emociones. Esa es una característica importante y principal, hermanos, de las personas. Nos entristecemos, lloramos, reímos, amamos. Son emociones. Dios nos creó así. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 27, si lo tienen, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Mire, aquí Pablo está hablando de uno de sus colaboradores, de Epafrodito. Y estuvo este hombre a punto de morir, estuvo enfermo a punto de morir. Que Pablo dice que Dios tuvo misericordia de él y evitó que muriera, pero no solamente a él le concedió, tuvo misericordia de Epafrodito, sino también de Pablo. Y dijo para que no fuera añadida sobre él, para que Pablo no tuviera tristeza sobre tristeza. ¿Por qué estaba triste? Porque sobre él se agolpaba la preocupación por las iglesias y por todos los hermanos. Ya bastante tenía, ¿verdad? Con una congregación, imagínense, y todavía batallar, perder a un colaborador, hermanos, la tristeza que iba a embargar su alma. Entonces Pablo no está prohibiendo entristecernos, es parte. Mira, vaya a San Juan, por favor, el Evangelio. Capítulo 11, tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En San Juan capítulo 11, versículo 33, Jesús entonces, al verla llorando, aquí tenemos a María, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, ¿qué hizo Jesús? Se entristeció. Nuestro Señor Jesucristo, dice, se entristeció en espíritu, hermanos, una tristeza profunda que lo conmovió en ese momento. Entonces, hermanos, no podemos dejar de entristecernos y es imposible no llorar cuando perdemos a un ser querido. Yo le agradezco a Dios porque hasta ahorita, hermanos, Dios me concede tener mi familia. Hablando de mis padres y mis hermanos. Por la gracia de Dios, todos son creyentes, todos son salvos y todos viven todavía. No me gustaría experimentar la pérdida, pero el día que mueran, yo le digo a mi esposa, yo tengo que visitar a mis papás porque ya son personas grandes,
Y a veces pienso que pronto van a partir con el Señor. Que no es mi deseo, ¿verdad? Yo no quisiera. Pero eso está establecido por Dios, que suceda así, de esa manera. Pero nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se entristeció y se conmovió. Dice en el versículo 35. Dijeron entonces, sí, Jesús. Entonces, ¿por qué no vamos a entristecernos, hermanos? ¿Por qué no vamos a llorar cuando perdemos a un ser amado, a un hermano, a una hermana, a un hijo, a un padre, a una madre, hermanos? Vamos a llorar, somos seres emocionales. Entonces, Pablo no está prohibiendo que nos entristezcamos, sino lo que está diciendo Pablo, lo que está prohibiendo es que nos entristezcamos como los que no son creyentes. ¿Por qué? Los otros se refiere a ellos, porque ellos pierden la esperanza, ellos pierden la cordura, se deprimen, ponen cruces, prenden veladoras, van a la tumba, celebran Día de Muertos con altares, llevan comida, hacen misas, hacen ritos. Hoy en día muy de moda el tatuarse por los muertos, como en la antigüedad. Guardan las cenizas de sus muertos. Algunos hasta los convierten en diamantes, ¿se han visto eso? Hacen muchas cosas, hermanos. Viven en dolor, viven en tormento por sus seres queridos. Pero el conocimiento de la doctrina, hermanos, acerca de los muertos, el conocimiento de esta doctrina nos consuela. El conocimiento de esta doctrina nos alienta a perseverar, pues la promesa, hermanos, bíblica es volver a ver a nuestros seres queridos. Es volver a ver, hermanos, a nuestros seres amados que ya partieron con Él. Entonces, hermanos, es encontrarnos con nuestro familiar, con nuestro amigo, con aquella persona a la cual apreciamos en vida, pero que ha muerto en Cristo. Lucas 16, una vez más, vaya ahí, por favor. Lucas capítulo 16, versículo 22, hermanos. Dice la escritura, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Aquí dos hombres distintos, diferentes, un creyente y un no creyente, murieron. Pero dice en el Hades, alzó sus ojos, versículo 23, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Fíjese que hay conciencia después de la muerte. El rico pudo reconocer a Abraham, pudo reconocer a Lázaro. Él supo quiénes eran ellos. Entonces, cuando muramos, hermanos, y vayamos a la gloria, si están nuestros seres queridos allá porque fueron salvos también, entonces los veremos, los reconoceremos. Habrá un abrazo probablemente fuerte con ellos. Será triste si no los encontramos ahí. O si nosotros nunca llegamos y ellos nos están esperando. Pero si tienes a Cristo, no hay ningún problema. Debes estar seguro de ello. Dice, sigue diciendo ahí, hermanos, el 24. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia. Entablaron un diálogo. Versículo 25, bueno, ahí mismo en el 24 vemos que el rico, hermanos, podía sentir. No perdió la sensibilidad. Versículo 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Lázaro finalmente había dejado de sufrir porque ahora estaba en la presencia de Dios. Entonces el conocimiento de la doctrina, hermanos, quita la ignorancia, nos ayuda a evitar la tristeza como nosotros. No significa que no nos entristecemos. Sí nos entristecemos, pero no perdemos la cordura, ni perdemos el juicio, ni nos volvemos locos, ni nos arrancamos los cabellos. Tenemos esperanza. Y eso es precisamente lo que dice al final. Regresa ahí a la carta de Pablo a los tesalonicenses para terminar, hermanos, con el último punto. Dice la escritura, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis
acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Que no tienen qué? Esperanza. El propósito del pasaje, hermanos, el propósito por el cual Pablo escribía, dijimos, número 1, quitar la ignorancia respecto al tema de los muertos. Número 2, evitar la tristeza como aquellos que no tienen a Cristo. Número 3, hermanos, es para darnos esperanza. Para que tú y yo tengamos esperanza. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Dice la escritura en el versículo 12, hermanos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nosotros estábamos como los otros, ¿verdad? Como los no creyentes, no había esperanza. Por eso ellos, hermanos, incluso algunos recurren hasta al suicidio. Y algunos viven en depresión completamente porque no tienen esperanza. Pero el creyente, hermanos, Pablo tiene el propósito de que el creyente aprenda este tema, este asunto de los muertos, para que haya esperanza en su corazón. Dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Cristo nos ha reconciliado con el Padre. Así que no nos preocupemos, hermanos. Sí, hay que llorar. Tenemos que llorar, hermanos. Hay que sacar ese dolor, esa tristeza. Por algún propósito Dios nos dio las glándulas lagrimales. Es para que llores, y los hombres también lloramos. No solamente las mujeres, ¿verdad? Los hombres también lloramos, y a veces más que las mujeres. Pero bueno, no te avergüences, Dios te dio eso para que llores. Entonces llora. Pero no te vuelvas loco, porque tú y yo tenemos esperanza. Entonces, la esperanza, hermanos, es de que si morimos, vamos a ser resucitados con Cristo el día que Él venga, en el rapto de la iglesia. Esperanza de ver más a nuestros seres queridos, una vez más. Esperanza de ver cara a cara, hermanos, a nuestro Salvador Jesucristo. Esperanza de estar con Él por la eternidad. Dos pasajes, este pasaje, el versículo 18. Primera Tesalonicenses 4:18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, no tienes por qué andar participando de las obras de las tinieblas, como lo leí en el principio en la carta a los Efesios. Hoy en día, en lo que se celebra, tanto el Halloween como el Día de Muertos, aunque nos digan que es cultura, que nos digan que es parte de la tradición prehispánica, ¿verdad? Que es bonito. Sí, es bonito en ese aspecto, hermano. Yo recuerdo cuando mi padre ponía su altar y hacía su caminito de flores y colgaba naranjas, mandarinas, muchas flores, ¿verdad? Y ponía su comida ahí, platos de comida, sus botellas de aguardiente. Pero cuando él conoció a Cristo, hermanos, dejó a un lado esto porque él conoció la verdad, y tú y yo tenemos la verdad. Hoy no somos ignorantes en cuanto a la muerte. Hoy, hermanos, tenemos conocimiento, y ese conocimiento nos da la esperanza de ir con Cristo y encontrarnos con nuestros seres amados que ya partieron